Buen día, buenas tardes. Si usted está en un horario de la tarde, si usted está en un horario de por la noche, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Y hoy damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica dominical de hoy domingo 9 de marzo. Estamos ahora mismo en la mañanita grabando este video tempranito en la mañana, ya que anoche me acosté un poquito tarde grabando los videos. Ay, bendito sea el Señor, lo acabo de grabar y ya no sé ni siquiera. El mayor servirá al menor. Las dos primeras partes, las cuales les invito encarecidamente a que no se pierdan esos dos videos. La tercera parte pues viene ya mismo de camino, pero tuve que sacar el tiempo para hacer esta grabación de la Escuela Bíblica Dominical, que hace un par de semanitas que la tenemos media rezagada, pero hoy nos reintegramos nuevamente a nuestra Escuela Bíblica Dominical. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que ningún maestro, ningún líder, ningún teólogo de ninguna de las categorías han traído nunca este tema. Hoy vamos a descubrir un misterio. Hoy vamos a descubrir el misterio que envuelve a Juan el Bautista. Este va a ser la primera parte del video, porque vamos a estudiar todas las intervenciones que hace Juan en los evangelios y vamos también a estudiar a Elías. ¿Ok? Porque como todos sabemos, la escritura nos revela que hay una relación entre el profeta Elías y Juan. Bueno, ese es un misterio que nosotros de costumbre lo que hacemos es lo estudiamos por encimita, sin profundizar en eso. Pero estudiando yo las escrituras, como siempre, y meditando, porque estas son cosas que Dios no las revela simplemente con usted ir y leer la Biblia. Son cosas que para que Dios se las revele, usted tiene que meditar en lo que está leyendo. Curiosidad. Yo soy muy curioso en el estudio de las escrituras porque yo siempre estoy cuestionando. Yo siempre estoy preguntando, ¿qué significa esto, Padre? Explícame, ¿qué tú me estás transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la verdad que tú me quieres revelar por medio de esta? Y así me meto en la historia, me meto en el texto. Y si usted hace eso, usted descubrirá cómo Dios poco a poco va a ir revelándole toda esa. Y es por esto que en este estudio yo tengo como 2 semanas y aunque ya me había llamado antes la atención de Juan, pero decidí entre los temas de escoger para la escuela dominical, usted sabe que estamos trabajando los evangelios, decidí entonces escoger a Juan. Óyeme, y usted no puede imaginarse las cosas que el Señor me ha revelado de Juan el Bautista, de ese Juan el Bautista. Por esto es que yo siempre les recomiendo que tengo aquí un cafecito, estamos en la mañana y estamos ya el sol está saliendo y hay que tomarse un cafecito negro luego de tomarse su cucharadita de aceite de coco. Así que lo que estudiaremos hoy, en el estudio de hoy, que vamos a tratar de terminar la parte del capítulo 1, solamente lo relata Lucas. Los demás evangelios no relatan lo que vamos a estudiar hoy de Lucas. ¿Okay? Y por eso los demás evangelios pues los vamos a ir integrando
de acuerdo según vayan apareciendo en el relato. Este estudio bíblico de la escuela dominical se puede tardar, yo le diría a usted, como unas varias partes. Pero hoy vamos a comenzar con la primera parte. Es importante, antes de comenzar rapidito, porque esto hay que meterle manos rápido sin perder tiempo, es importante que al momento de nosotros escudriñar las escrituras, debemos de hacerlo en una manera muy cuidadosamente. Yo, ¿verdad? En el caso mío, cuando yo estudio las escrituras, yo voy percatándome de todo. Tengo ¿verdad? Mi otra Biblia digital, donde tiene todo lo que es el Textus Receptus, y tengo la lineal hebrea. Y cuando yo voy a los textos, pues yo siempre busco el hebreo, que tiene el diccionario Strong, y busco y me da explicaciones y muchas cosas que te explican ahí. Si usted no la conoce, usted no puede entender lo que le están transmitiendo. Y esto es bien importante, que nosotros tengamos mucho cuidado cuando nosotros estudiamos las escrituras. Y dicho sea de paso, la clase que estaba pautada para empezar para finales de febrero, la cual, ¿verdad?, por razones ajenas a mi voluntad, tiempo y todas esas cosas, no pudo salir. Hablamos de lo que es la interpretación bíblica y la clase de interpretación bíblica y, perdón, y si usted está interesado en la interpretación bíblica, el video de hoy es un buen video que usted lo puede aplicar, porque lo que vamos a hacer hoy es interpretar lo que es la escritura. Y esto es bien importante, que todos ustedes aprendan a interpretar la escritura. Bien importante. Busquen sus Biblias y ábranla en Lucas capítulo 1. Y antes de empezar, quiero hacer una cortita oración, ¿verdad? Tomar de costumbre hacer una cortita oración para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos permites estar aquí delante de este pueblo hermoso que busca cada domingo estudiar tu palabra, conocerte cada día más. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de ellos, despierta el espíritu, así como tú hiciste con Zorobabel, Josué y el pueblo, el cual tú despertaste el espíritu de ellos. Señor, despierta también el espíritu de tu pueblo para que aprenda a conocerte, y que en el corazón de ellos tú pongas una objetividad, y que tú quites toda esa programación mental con la cual han sido programados, y le des apertura para que reciban la verdadera revelación, la verdadera interpretación de tu palabra, Señor. Es en Jesucristo que te doy gracias. Busquen su Biblia y ábranla en Lucas capítulo 1, y vamos a comenzar bien rapidito. Hablamos del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y por favor, según ustedes vayan leyendo conmigo, deténganse, analicen los textos, mire todo lo que yo estoy trayendo, lo tengo todo aquí subrayado, todo ya aquí está interpretado, lo que significa. Y otra cosa bien importante, los nombres. Sin los nombres no podemos interpretar la escritura. Eso es un hecho. Sin los nombres no podemos interpretar la escritura. Bueno, vamos a empezar desde el verso número 5. Amén. Así que preparen los corazones, preparen su mente, una mente objetiva, porque lo que vamos a estudiar hoy podría perturbar su fe. Si usted
es una persona que ha sido programada con enseñanzas que, bueno, que no armonicen con esta que van a recibir hoy, su fe puede ser perturbada. La idea no es que usted se perturbe, la idea es que usted recapacite y que usted despierte y que usted reaccione a la verdad. Nosotros, aquí en Biblia Estudio TV, no hacemos acepción de personas, no nos inclinamos por ninguna denominación en particular, ni con ningún pensamiento teológico en particular. Por tanto, todos son bienvenidos a Biblia Estudio TV. Si usted es un ateo, si usted es un amigo, bienvenidos. Les ruego que por favor, como siempre, miren este video completo. No lo dejen a la mitad. No lo dejen a la mitad. Porque si usted deja el video a la mitad, cuando usted está viendo una película de 2 y 3 horas, usted nunca la deja a la mitad. Y aquí hay algo mucho mayor que una película y que una serie y que una novela y que una de esos entretenimientos los cuales a usted le encanta, juego de pelota, juego de béisbol, boxeo y todas esas cosas, que dicho sea de paso, nosotros no debemos de participar en nada de eso. Sin embargo, ustedes participan. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que eso no es nada. Pero cuando la Biblia habla de santidad, tenemos que interpretar lo que es la santidad de Dios, no la santidad que el hombre ha entendido. Por tanto, una mente objetiva para que puedan interpretar y puedan recoger lo que Dios le transmite por medio del mensaje de hoy. Comparta este estudio con todos sus amigos en las redes sociales, con todos sus familiares, con todos sus amigos y con todos los hermanos de su congregación. Síganos en Facebook, síganos en YouTube y conviértase en un colaborador. Anuncio del Juan el Bautista. Comenzamos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y voy en esta manera que vamos a estudiar hoy, vamos a interpretar dentro del mismo versículo lo que significa. Zacarías, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías significa yo he recordado o Yahweh ha recordado. Recordemos que Yahweh o Jehová, ¿verdad? Como se ha traducido muy mal al español, no es un nombre. Yo soy. Es lo que significa Yahweh o Jehová. Yo soy. Yo he recordado. ¿Okay? Eso es lo que significa el nombre de Zacarías. Y anótelo por ahí para que usted vaya entonces dándole forma a esto. Que era de la clase de Abías. Abías también es importante el significado que Abías nos revela. Mi padre es Yahweh o mi padre es yo soy. Subrayen eso para que empecemos entonces a darle forma. Su mujer era de las hijas de Aarón. Aarón también tiene un significado teológico muy profundo, al igual que todos los que hemos estado viendo. Significa montaña de fuerza o exaltado. Eso es lo que significa el nombre de Aarón dentro de la etimología hebrea. Y se llamaba Elizabeth. Bueno, se ha traducido como Elizabeth, pero el nombre Elizabeth, que es yo soy la promesa. Fíjate lo que Dios nos está transmitiendo por medio de estos nombres. Espero que vayan comprendiendo. Los eruditos lo han traducido como Yahweh es mi promesa. Pero sabemos que ese nombre Yahweh, ellos no lo utilizan como yo soy. Lo utilizan como un nombre. Porque dice Dios que el nombre de él va a ser yo soy para siempre. O Yahweh
Y por esto le han asignado a Dios este nombre de Yahweh o de Jehová en español. Yahweh, y fíjate lo que el mensaje nos está transmitiendo con estas palabras, con estos nombres solamente, con estos nombres. Yo soy, ha recordado que Él es mi Padre, es mi fuerza y mi promesa en esos nombres. Y esto es muy significativo, que aprendamos a utilizar las definiciones de los nombres en las narraciones bíblicas. Algo importante y muy importante es también escudriñar las genealogías, porque sin las genealogías no tenemos nada. Las genealogías son un universo de información, de piezas importantes para poder armar este rompecabezas del misterio de Dios el Padre y de Cristo o el Mesías. En otras ocasiones también le he dicho que Cristo no es un nombre tampoco. Cristo es la traducción en español de Christos o la transliteración de Christos del griego. Y Christos es el nombre más relacionado, ¿verdad? Porque no hay una traducción exacta para lo que es definir el ungido o no, conocido como el Mesías. El Mesías es el libertador o el salvador. Pero se nos ha metido en la cabeza que Cristo, Cristo, Cristo y todo es Cristo, pero no sabemos ni siquiera lo que es Cristo. Debemos de aprender a identificar cuando hablamos de Cristo, el Mesías. ¿Ok? Verso 6. Ambos eran justos. Un poquito de café. Ambos eran justos. Lo que significa es que ambos, tanto el marido como la mujer, y esto lo quiero que lo entienda dentro del contexto espiritual, porque el mensaje que Dios nos revela por medio de esta narración es espiritual, aunque lo veamos en una narración literal. Esto es importante que lo entendamos porque en lo literal no lo vamos a entender. Y es por esto que hay tantas malas interpretaciones en el pueblo de Dios, porque todos los recogemos literal. Significa que, tanto el marido como la mujer, y entiéndase dentro de un contexto espiritual, que esto es bien importante, entre la naturaleza humana, el cuerpo, y su conciencia de ser en ella, en la naturaleza humana, coexistía una relación de obediencia aprobados por Dios, la cual describe la conformidad con el estándar de Dios de lo que es justo. Porque si usted no lo sabe, la reconciliación es entre el cuerpo y la conciencia. Cristo vino a reconciliar el cuerpo, el ser humano, con la conciencia que es nuestro Padre Celestial. Por esto es que el texto decir que ambos eran justos, lo que quiere decir que había una armonía entre ellos, el cuerpo y el alma, como decimos, ¿verdad? El cuerpo y el corazón, el cuerpo y la conciencia. Y esa relación era en obediencia, coexistía en obediencia, la cual describe la conformidad con el estándar de Dios de lo que es justo. Si usted no sabía lo que es justo. Ambos eran justos delante de Dios. Estar delante de Dios significa que sus pensamientos estaban alineados. No existía contradicción con los del Padre y andaban
y andaban, hablamos de una forma de vida conforme a su alineamiento de pensamientos. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando hablamos aquí de vivían, hablamos de una vida en obediencia, santificación, sin manchas, apartada del pecado, habían negado su estado de conciencia caído y habían adoptado un estado de conciencia espiritual de reino. Eso es alinear nuestro pensamiento con los del Padre. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el propósito o el objetivo del Padre en nosotros es alinearnos con sus pensamientos. Es por esto que dice en el Antiguo Testamento Jehová que los pensamientos de él son muy altos y los de nosotros pues obviamente son muy bajitos. El propósito es alinear nuestros pensamientos, es elevarlos a la altura de los de Dios. Eso es hacernos a la imagen del Hijo. Eso es lo que significa que Cristo se está formando en usted y en mí. Fíjense en todas las características que Lucas revela de Zacarías y de Elizabeth. Ambos eran del linaje de los levitas. Y esto es bien importante. Si somos cuidadosos con la narración, con el estudio de la narración, descubriremos que Lucas procura revelarnos que los padres de Juan el Bautista, el hijo que vamos a estudiar, son descendientes de los levitas. Los levitas, te debe de ir al Antiguo Testamento. Los levitas eran el pueblo escogido por Yahweh para ministrar delante de él. En el estudio de El mayor servirá al menor, yo explico bien claro lo que significa el pueblo de Israel y la razón por la cual fue escogido. No voy a tocarlo acá. Pero los levitas fueron escogidos, elegidos dentro de la nación de Israel con un propósito, y era ministrar delante de Dios. Cuando hablamos de un sacerdocio, hablamos de obediencia. Fueron seleccionados, fueron elegidos para obedecer al Señor, y no tanto obedecer, sino que a los levitas Dios le prometió que su heredad sería él mismo. Y si usted no entiende lo que Dios le dijo con eso de que su heredad sería él mismo, pues usted debe de comenzar a buscar lo que significa eso. Los levitas, ¿verdad?, no heredaron la tierra de Israel, porque Yahweh sería su heredad. Y su heredad es esa tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra que fluye leche y miel no es otra cosa que la mente de Cristo. Si usted lo quiere entender, usted lo entiende. Si usted no lo quiere entender, pues tómese su tiempo, con todo el respeto que usted se merece como mi hermano que es y como persona y como cristiano, porque es necesario que usted entienda eso. La tierra prometida es la misma tierra que nosotros estamos heredando. Una tierra espiritual, no una tierra literal. Y presten atención a lo que Lucas nos revela aquí. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y esto es importante también que entendamos lo que significa la esterilidad, porque todo tiene un significado espiritual. Cuando encontramos a una mujer estéril en la narración,
no podemos pasarla por desapercibido, ya que esa esterilidad nos revela un milagro. En la narración bíblica encontramos 6 mujeres estériles, los cuales dentro del contexto espiritual simbolizan a 6 conciencias estériles. Lo que pasa es que para que entendamos estas conciencias estériles, tenemos que entender bien con claridad lo que aconteció en el Génesis. Encontramos primeramente a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Ana. Encontramos la mujer de Manoa, no está identificada. Y encontramos entonces por última a Elizabeth. 6 mujeres. Y vamos a interpretar ahorita por qué 6 mujeres. ¿Por qué no hubieron 3, 4, 5, sino 6 mujeres? ¿Por qué conciencias estériles? Porque también tenemos que interpretar la gematría hebrea, o mejor dicho, la numerología, porque en los números también hay un significado, hay una información que el Señor nos transmite por medio de los números. Recuerden, el número de la bestia es 666. Y el que tenga sabiduría, dice el ángel, que lo puede interpretar. Por lo tanto, esos números, si usted no tiene conocimiento, si usted no investiga, si usted no indaga, si usted no busca aquí, escarba por aquí, escarba por allá, ¿qué significa eso? Lo mismo usted lo va a experimentar cuando usted estudia la Biblia. La niña tenía 12 años. ¿Y por qué 12? ¿Qué significa 12? A los 12 años se revelaron en la historia de Abraham. ¿Por qué se revelaron a los 12 años? ¿Qué significa el número 12? Yo no lo voy a definir aquí. Usted debe de buscarlo. Ahora, ¿por qué conciencias estériles? Porque los hijos de estas mujeres fueron por actos milagrosos o por intervención divina, y cada uno de ellos era figura o tipo del Mesías. Ahora podemos entender por qué la esterilidad o la esterilidad en la escritura. Porque cada hijo de esas 6 mujeres eran un tipo o una figura de lo que conocemos como Cristo, el Mesías, el libertador, el Salvador, el Redentor, la vida misma. Hablamos de Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón y Juan el Bautista. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué 6? Bueno, preste mucha atención porque aquí encontramos la sexta, obviamente en la historia de Juan el Bautista, encontramos la sexta y última mujer. Y también encontramos el sexto y último hijo. El número 6 en la gematría hebrea o en la numerología, como se conoce, simboliza lo siguiente. Y anoten bien. En primer lugar, significa un vínculo o una unión. Significa también la creación del hombre en el 6º día. Simboliza también lo que es la humanidad y significa también lo que es la imperfección. Eso es resumido, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de todo lo que significan todo eso. Lo traje para que usted tenga una idea de por qué encontramos el número 6 dentro de este contexto, ¿verdad? Y aunque no habla del número 6, pero hablamos de las mujeres y de los hijos. 6 mujeres, 6 hijos que representan
o que eran tipos del Mesías. Todas estas simbologías apuntan a la naturaleza humana o al Mesías. Naturaleza humana. Recordemos, Señor amado, recordemos, señores, que, y vuelvo otra vez al tema de lo que es en el Génesis. Dios crea la naturaleza humana y se vacía en ella. Si usted entiende eso, usted puede entonces conocer quién es usted ahora y quién somos nosotros. Es Dios mismo en el hombre. Y esas naturalezas humanas que ya hemos definido apuntan aquí al Mesías. Si Juan es el último hijo, entonces, ¿quién es Jesús? Si Elizabeth es la última mujer, ¿quién es María? Pero eso lo sabremos más adelante en el estudio. Comparta este estudio con toda su congregación, con todos sus amigos, con todos sus familiares, en todos sus grupos de WhatsApp, de Messenger, la X, Instagram, donde quiera que usted tenga un grupo, compártala. Continuamos. Porque esto se está poniendo muy bueno y muy interesante. Porque ya llegamos a un punto hemos identificado a Elizabeth, por lo menos hasta ahora. Y continúa el texto diciendo, y ambos eran de edad o ya de edad avanzada. Cuando hablamos de una edad avanzada, dentro del contexto escritural, la edad avanzada simboliza que habían madurado o perseverado en ese mismo estado de conciencia hasta ese día. Y es lo que Jesucristo mismo nos revela en Mateo 24 cuando nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero nosotros no hemos querido entender eso. El que persevere, ¿cómo? El que persevere en obediencia, en todo, en santidad, sin la cual nadie, Pablo no dice que alguno, dice nadie va a ver al Señor. Puntos importantes en esta narración. En esta, o mejor dicho, esta narración debemos de verla como una metáfora, la cual por medio de acciones literales nos revelan algo espiritual o del interior del ser humano. Ese acontecimiento debemos de interpretarlo espiritualmente porque si no lo hacemos, nunca podremos discernir el mensaje espiritual que Dios nos está transmitiendo por medio de esta narración. No estoy diciendo que la narración de los evangelios sean metáforas. Estoy diciendo que debemos de verlo como metáforas. Es decir, como si hubiese sido una metáfora, porque cuando usted lo mira como una metáfora, entonces usted puede transmitir, usted puede recibir el mensaje por medio de esa metáfora que estamos recibiendo. Y dicho sea de paso, todo lo que Dios habla en el Antiguo Testamento lo habla por medio de metáforas, parábolas, figuras retóricas. Pero no vamos a entrar en eso para que no nos desenfoquemos y no lleguemos a un desacuerdo. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y este orden hace referencia al orden arónico, ¿verdad? Ustedes conocen el sacerdocio conocido por todos los judíos. El ministerio sacerdotal por medio del cual el Padre tenía una relación con Israel o con toda la humanidad, sabemos que ese sacerdocio era simbólico, el cual era figura del sacerdocio de Jesús. Voy a explicar un poquito esto para que me entiendan. El sacerdocio
fue establecido para Dios poderse relacionar con la nación de Israel, la cual ya en otras ocasiones he explicado que es una figura o un tipo de los gentiles. Y de hecho, significa congregación de gentiles y implica pues el reino también, porque hablamos de 12 tribus de Israel. Bueno, ya usted lo ve, 12 pues significa reino. Y era figura del sacerdocio de Jesús. Amén. Y no voy a entrar en detalle con eso. Vamos al verso 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Espiritualmente hablando, el incienso era, pues, ustedes saben lo que es un incienso, ¿verdad? Algo que se quema, que emite un aroma. Muchas veces a muchas personas les encantan, otras veces a otras personas no les encantan. Y el incienso es muy usado en esta humanidad, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Porque el incienso, cuando tú buscas el incienso, yo me recuerdo cuando estaba chiquito, el incienso era para cuestiones de brujería y esas cosas. Por lo menos en mi país. Pero vamos ahora a mirar este incienso en el contexto espiritual. Ofrecer incienso simboliza orar. Dice Apocalipsis 5:8 que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por lo tanto, eso yo no lo invento. El decir que las oraciones, o mejor dicho, que decir que el incienso simboliza las oraciones, no lo invento yo. Lo revela en el mismo Apocalipsis. Es por esto que ustedes ven que cada vez que el sumo sacerdote, los sacerdotes iban a quemar incienso, lo que significa que iban a orar dentro del contexto espiritual. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, hablando en el santuario. El santuario, hablamos de la presencia. El santuario era este lugar de encuentro con Dios. Y el lugar de encuentro con tu Dios, pues, no es en una casa, no es en un templo. El lugar de encuentro con mi Dios es en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia. Porque no hay otro lugar donde usted se puede encontrar con Dios si no es en su conciencia. Porque Él es la conciencia de ser en usted. Cuando nosotros estamos orando, entramos en el santuario o en la presencia de nuestro Padre Celestial. El santuario es el lugar de intimidad, como ya lo dije, de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ¿cuál es ese santuario? En el tabernáculo, el santuario es figura, tipo del corazón, de la mente o de la conciencia del ser humano. Hablamos de algo espiritual. Pablo dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y ese Espíritu nos ha dado su sabiduría, con la cual el mismo Espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nosotros no logramos captar el mensaje transmitido por el símbolo del santuario, formado por el lugar santo y el lugar santísimo y lo que hay dentro del lugar santísimo, entiéndase pues la ley, el maná, ¿cómo se llama? La vara de Aarón, que esa vara pues es un símbolo del reino, y lo que hay en el atrio, que hablamos, ¿verdad? Que el atrio pues tenemos el lavadero y el altar de sacrificio. No hemos entendido la escritura. Si usted no tiene conocimiento de los símbolos que nos transmiten esas partes que forman el tabernáculo de reunión, dicho, ordenado por Moisés o por el Padre a Moisés que haga, usted no ha entendido la escritura. Ese tabernáculo es símbolo del cuerpo humano. El santuario es símbolo del corazón o de la conciencia. El atrio es símbolo de la naturaleza humana. El lavacro es símbolo de la necesidad de purificación o de arrepentimiento de esa
naturaleza humana. Y el altar es símbolo de la muerte o del sacrificio de ese cuerpo humano, o del viejo hombre, como lo conocemos ahora mismo. Esa simbología es necesario que todas la entiendan, porque no podemos continuar con esta teología barata que nos están vendiendo. Y esto es el tipo de enseñanza que yo quiero que nuestros líderes enseñen en sus congregaciones. Que soltemos ya las enseñanzas humanas. Nadie quiere tocar el arrepentimiento. Nadie quiere la necesidad de purificación y de arrepentimiento. Nadie habla de que tú tienes que morir espiritualmente, de la muerte del viejo hombre. Nadie habla del nuevo nacimiento, porque ahora mismo todo es pórtate bien. Pórtate bien para que cuando tú mueras, o si Cristo venga, te vayas con el pareció. Esa es la teología más barata. Y me perdonan, ¿verdad? Porque lo digo de esa manera. Yo también estuve metido en esta teología. No crea que es ustedes solamente. Pero el Señor despertó su espíritu en mí. Fíjate que en Ageo, y eso fue lo que yo dije ahorita en oración, que dice Dios que despertó el espíritu en Zorobabel, el gobernador. Despertó el espíritu en Josué, sumo sacerdote, y despertó el espíritu en todo el pueblo. Ese despertar del espíritu es lo que Cristo vino a hacer en nosotros. Vino a despertar el espíritu en nosotros. A despertar a ese nuevo hombre o a ese hombre interior, a ese Abel que estaba muerto en nosotros. Vino Cristo a darle vida para que Caín pueda morir. Porque Caín es la naturaleza humana. Si usted no entiende eso, le sugiero que se meta entonces a estudiar. Porque es que nadie quiere estudiar la Biblia ahora, nadie quiere estudiarla, nadie quiere escudriñarla. Ahora mismo lo que estamos es, si fulanito lo dijo, pues lo dijo fulanito, lo dijo el pastor, lo dijo el líder, lo dijo el teólogo, y más cuando viene un teólogo reconocido a la congregación y lo que el teólogo dice es ley. Mire, mi hermano, el Señor no nos envía eso. Nos dice, escudriñemos las escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna. Escudriñemos las escrituras, hermano. No le estoy diciendo que usted no escuche lo que su pastor y su líder, su teólogo, su maestro le enseñan, pero no lo tome por visto y bueno hasta que tanto usted no lo confirme con todo. Yo siempre digo que nosotros fuimos programados para obedecer. Porque hay algo bien interesante. La esclavitud religiosa. Nosotros, y me perdonan los maestros, los líderes, los pastores, nosotros hemos sido esclavizados religiosamente hablando, porque nos han moldeado nuestras mentes con una religión. Vamos a esperar a que la guagüita arranque. Pero hemos predicado religión porque hemos convertido a Cristo en una religión. Y Cristo no es una religión. Cristo es un modo de vida. En otras ocasiones ya lo he dicho. Y Jehová dice que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Cómo su pueblo se va a perder por falta de conocimiento cuando tenemos la profecía, según Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, que nos alumbra, que es una antorcha en la oscuridad? ¿Cómo podemos nosotros perdernos por falta de ese conocimiento? Esto es algo increíble. Vamos a avanzar un poquito. Y dice el verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso.
Fíjense que Lucas dice que todo el pueblo estaba orando. ¿Dónde? Fuera del santuario. ¿Qué significa orar fuera del santuario? Lo que Lucas procura transmitir no es que mientras Zacarías estaba alineado con el Padre, el resto del pueblo no lo estaba. Porque esto es una de las cosas que nosotros estamos enfrentando. Al pueblo no se le enseña lo que es tú estar alineado con Dios. No se le enseña lo que es que tus pensamientos deben estar en línea con los de Dios para que la oración pueda tener un resultado correcto. Pero nosotros, y no todos, pero sí veo que muchos cuando nos metemos a orar, no, nuestros pensamientos no están alineados porque lo que nosotros alineamos son nuestros deseos y nuestras emociones. Quiero esto, necesito esto, aquello, lo otro. Entonces, hagamos una lista como si Dios fuera un Santa Claus o fuera un rey mago que dice, tú quieres esto, y te lo voy a dar. Amado, eso no es lo que hemos estado confundidos. Porque el Padre escucha y contesta las oraciones que conscientemente, es por eso que te digo, tiene que estar consciente, van dirigidas a Él, las cuales se alinean con su verdad. Y esas oraciones solamente las pueden hacer los que han sido elegidos sacerdotes del Dios Altísimo. Muchas veces el hombre se arrodilla y se pone a orar a un supuesto creador que no es su creador. El hombre, en verdad, en su naturaleza pecaminosa, dice, ay Dios mío, ayúdame. Pero sabemos que Dios no es que no escucha. Si Dios no reacciona, porque Dios escucha, porque es la conciencia de ti misma. Dios oye, pero no reacciona porque tu oración no está alineada con lo que Él quiere para poderte conquistar. Muchas veces nosotros le oramos a dioses desconocidos, porque si usted no está consciente de quién es Dios en usted, usted no puede orar a ese Dios en el cual usted está consciente de ser. Usted le ora a ver si cae, a ver si la pega. El joven que recibió la vista dijo que le dijo a los sacerdotes que Dios no escucha al pecador. El ser humano, oramos supuestamente a un Dios buscando una respuesta, una necesidad, y el que no está consciente de que el Padre es en él y que él es en el Padre, no es escuchado. Aunque el Padre en ellos mismos no lo escucha, porque su conversación, sus pensamientos, sus ideas, sus imaginaciones, sus peticiones no están alineadas o reconciliadas con el Padre. Solamente puede ser escuchado si hay en él un arrepentimiento genuino, en el pecador o en el que se llama creyente. Dice el texto que Acab se arrepintió y Dios escuchó su oración. Busca el texto cuando Dios le dice a Elías, óyeme, ¿tú no has visto el arrepentimiento de Acab? El arrepentimiento de Acab fue genuino y Dios pues lo perdonó en ese momento. Sin embargo, sabemos que ese arrepentimiento de Acab fue un arrepentimiento genuino, pero temporero. Y Dios no quiere arrepentimientos temporeros. Porque si tú te arrepientes y vuelves nuevamente, es lo que Pablo nos dice en Gálatas 2, que si las cosas que yo destruí, las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Es lo mismo. Cuando tú te arrepientes de algo, por la necesidad que sea, y vuelves otra vez a lo mismo, está como el perro que vuelve al vómito. Lo que el texto nos revela por medio de ese arrepentimiento temporero de Acab es que muchas veces hay pecadores
que experimentan un arrepentimiento sincero, pero temporero, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad?, en la que se encuentra en ese momento, que los lleve a ese arrepentimiento y puedan experimentar la respuesta de bendición del Padre que habita en ellos. Ay, Señor. Y el Señor, pues, le concede la petición a ese pecador por la sinceridad en el momento de su arrepentimiento, porque hablamos de una ley de causa y efecto. Pero cuando la persona vuelve, de que si ese arrepentimiento fue como el de acá por una necesidad o conveniencia, entonces la bendición será temporera, la cual no exime a ese pecador de juicio. Ahora bien, esto es importante que entendamos. En otras ocasiones yo le he enseñado que el Padre es el que nos hace conscientes de ser y de poseer lo que el Padre es y lo que el Padre posee en nosotros. El Padre es ese ser en nosotros. Ese ser en nosotros. Por eso que somos seres humanos, seres encarnados o seres humanizados. Ese ser es la piedra angular, la ley en nosotros, el fundamento de nuestra existencia, la voluntad del Padre en nosotros, la cual exige obediencia para que produzca en nosotros lo que el Padre es en nosotros y lo que el Padre posee en nosotros. Eso solamente es posible cuando nosotros obedecemos la ley que está en nosotros mismos. Sin embargo, cuando el pecador piensa algo, imagina algo, pide algo, y eso no es conforme a la voluntad del Padre, si eso no está alineado con la ley del Padre en él, no significa que no lo vaya a obtener. Sí lo va a obtener porque los pensamientos que el hombre siembra en su corazón, en él, significa que hay un fruto. Porque va a producir lo que siembra, más de lo sembrado y luego de haberlo sembrado. Lo que significa es que si eso que siembra no está alineado con la voluntad de Dios, en obediencia a la ley de Dios en él, significa que ese fruto es de la carne y por tanto trae consecuencias de castigo. Pablo nos enseña que por nuestra dureza y nuestro corazón no arrepentido atesoramos ira dentro de nosotros mismos, atesoramos ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Por tanto, no es Dios que nos castiga, somos nosotros mismos los que nos castigamos. Entonces, la oración del justo es escuchada por el Padre porque esa oración o esa conversación o ese decreto o esa declaración o esa afirmación está en armonía, alineada con la conciencia de ser en el ser humano, que es el Padre. Recordemos que Zacarías y Elizabeth estaban en armonía, estaban alineados con los pensamientos del Padre en obediencia y voluntad, y es por esto que vamos a ver las experiencias que tuvo Zacarías. Y vamos a déjame si me da tiempo a explicar el verso 11. No me da tiempo a explicar el verso 11, porque el verso 11 es un poco largo lo que voy a explicar, porque hablamos de la aparición del ángel. Y este versículo pues lleva una explicación mucho más extensa, porque no solamente quiero que nos quedemos y se le apareció el ángel del Señor, porque a nosotros nos enseñan eso nada más. Y se le apareció el ángel del Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa un ángel? ¿Qué significa que se le apareció? ¿Dónde se le apareció? ¿Literal o espiritual? ¿En la mente, en la conciencia, o estaba ahí de verdad? Todo eso son puntos importantes que nosotros debemos de interpretarlo correctamente para que podamos entender lo que acontece en nosotros. Porque estas experiencias bíblicas son las mismas que nosotros experimentamos dentro de nosotros mismos. El texto lo revela externamente,
literalmente. Pero esto acontece en el corazón del ser humano. ¿Entiendes? Y si nosotros no entendemos lo espiritual de este texto, entonces pues estamos un poquito perdiditos. Bueno, ahora sí vamos a cerrar con esto. Ya hemos explicado los primeros 5 versos. Hablamos del verso 5 al verso 10. Y en el próximo estudio explicaremos pues algunos más. No sé si tal vez 5, maybe 6, todo depende. Porque veo como que en las explicaciones del 11 en adelante hay mucha data que todos debemos de conocer. Yo espero, honestamente, que en este domingo usted haya crecido en el conocimiento del Dios o del misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Que haya crecido en el conocimiento del único y verdadero Dios y de Jesucristo, el quien el Padre ha enviado. El tema es el misterio de Juan el Bautista. Estamos descubriendo el misterio porque hay un misterio que envuelve a este personaje bíblico, el cual Jesús dice que en él se cumplen las profecías. Vamos a ver lo que quiso Jesús decir con eso. Vamos a ver lo que Jesús quiso decir con que él es el Elías que habría de venir. Pero entonces, ¿por qué dijo que Elías venía? ¿Por qué dijo en pasado y después dice uno en futuro? Bueno, todas esas cosas las vamos a descubrir en el estudio de hoy. El misterio de Juan el Bautista, de Lucas 1, 5 al 25. Por favor, no se pierda ninguno de los estudios dominicales que vamos a estar trabajando en este estudio del misterio de Juan el Bautista, porque también hay otros misterios que vamos a descubrir. Después que terminemos con el nacimiento de Juan, vamos entonces a entrar en el nacimiento de Jesús, porque tenemos que relacionar el nacimiento de Juan el Bautista con el nacimiento de Jesús, y tenemos que hacer entonces relación entre lo que es Elizabeth y lo que es María. Así que vamos también a estudiar la relación que hay entre Eva, Caín, Abel y Set con Juan el Bautista. Yo sé que usted me dirá, ¿qué relación guarda? Pues quiero decirle algo, guarda muchísima relación. Así que, bueno, comparta este estudio con todos sus amigos en las redes sociales, con todos sus contactos en WhatsApp, Messenger, la X, Instagram, YouTube. Síganos en la página de Facebook, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal en YouTube, dele a la campanita para que usted sea informado de todo lo que está aconteciendo. Si usted es una persona que no conoce, que usted no se ha arrepentido de sus pecados y usted es de los que viven en tierra lejana, es decir, que usted no conoce lo que es esa tierra que fluye leche y miel, pues déjeme decirle una cosa, esa tierra que fluye leche y miel es Cristo. Si usted no entra en esa tierra que fluye leche y miel, usted no hereda el reino. Usted va a heredar el castigo por desobediencia. Y tengo que decirlo así bien claro, porque las cosas se dicen claras como son. Porque aquí en Biblia Estudio TV nosotros no vamos a disfrazar la verdad, ni vamos a darle coloridos para que usted se entusiasme. No. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Por tanto, si usted es una mujer o un varón que todavía no se ha reconciliado, que sus pensamientos no están alineados con los del Padre, y eso se hace por medio del arrepentimiento, y arrepentimiento lo que significa es darle la espalda a algo y darle el rostro a Dios. Si eso no ha ocurrido en usted, entonces hoy es la oportunidad que Dios le brinda para que usted se arrepienta y entre entonces en esa tierra prometida. Así que la decisión es suya. Y si usted es un hermanito que anda por ahí en tierras lejanas, que está fuera de lo que es la tierra que fluye leche y miel, y usted anda brincando por otros territorios, como hizo el joven que se fue a tierra lejana,
El Padre te dice a ti, ven, que yo te estoy esperando aquí con los brazos abiertos, porque hay un anillo para ti, hay unas vestiduras para ti y hay unos zapatos para ti. Por tanto, sal de esa tierra lejana y acércate a la casa de tu Padre. Amén. Así que entonces, gracias a todos, gracias por su patrocinio, gracias por acompañarnos hasta aquí, porque si usted ha llegado hasta aquí, pues usted es un valiente y tengo que reconocerlo, porque no todos llegan hasta el final, pocos llegan. Y gracias por mirar este video completo. Gracias por sus comentarios, gracias por sus me gustas, gracias por sus likes, gracias por compartir este estudio con todos los hermanos, porque yo sé que muchos de ustedes lo comparten. Hay otros que lo miran por curiosidad, hay otros que lo miran pues con la intención de perjudicar el evangelio. Pero déjeme decirle algo. Si usted es de los que mire este video con la intención de perjudicar el evangelio, quiero decirle una cosa: usted no perjudica el evangelio, usted se está perjudicando a usted mismo. Usted mismo es que se está clavando el cuchillo. Usted mismo, nadie más se lo está clavando. Por lo tanto, repensemos muy bien cómo nosotros vamos a actuar. Cristo, Salvador del mundo, entregó su vida por usted. Vino a sustituirlo en la muerte para que su naturaleza humana, ese hombre viejo que hay en usted, muera y pueda resucitar en usted el nuevo hombre que es Jesucristo. Pablo dice que con él está juntamente crucificado. Ya Pablo no vive, es decir, la naturaleza humana de Pablo no es la que toma el control. Ahora el control lo toma Cristo en esa naturaleza humana. Por tanto, vivamos y perseveremos en esa verdad. Porque dice Jesús que el que no persevera en esa verdad no será salvo. Perseveremos en esa verdad, en obediencia y en santidad, sin mezclarnos, sin sentarnos a la mesa a comer y a beber del vino de Babilonia, sin participar de ese menú depravado, desobediente, que nos lo pintan bien bonito. Es decir, que si usted no tiene discernimiento, usted ve un menú y dice, mira qué lindo, eso no es nada. Mucho cuidado, porque lo que dice afuera no es lo mismo que lo que está adentro. Y muchos de nosotros cometemos errores precisamente por eso. Tomamos decisiones a la ligera sin consultar con nuestro Padre Celestial. Así que gracias a todos. Ustedes son la razón por la cual Biblia Estudio TV existe. Sin ustedes, nosotros pues el trabajo pues, hubiese sido en vano. Pero ustedes que son el pueblo de Dios que está ahí afuera, Dios se interesa por cada uno de ustedes. Porque Dios ama al pecador. Porque si Él nos amó a nosotros, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, que quiere decir que Él ama a todo el pecador. Aunque el pecador todavía no ha reconocido, no ha despertado el espíritu en él, pero va a llegar el momento en que lo va a tener que hacer. Así que nada, muy amable por todo. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Nada, Dios me lo bendiga a todos. No se pierda ninguno de los estudios dominicales, como les dije, porque si no lo miran, se van a perder de unas verdades grandes. Los amo en el amor de Jesucristo.